Muy buenos días, Dios les bendiga en esta mañana. En esta mañana a través de este medio estaremos compartiendo un poco acerca de lo que son las reformas tributarias, lo bueno y lo malo de las reformas tributarias para los países y si es procedente o no una reforma tributaria para nuestra República de Colombia en estos momentos. Para entrar en materia y conocer acerca de lo que es una reforma tributaria, pasaremos a explicar brevemente. Una reforma tributaria es aquella que consiste en una herramienta de marco legal donde el Estado es el principal autor, ya que este es quien la elabora, la acomoda de respecto a los objetivos específicos ya establecidos previamente, ya que las reformas tributarias surgen como necesidad inmediata del Estado para mitigar X o Y necesidad, sea para subir los impuestos o bajarlos, eliminarlos, adicionarle a la norma algunas cosas que faltaban o eliminarles algunas que están en exceso o no están en concordancia a los derechos basados en la Constitución Política de Colombia. Las reformas tributarias surgen como medida urgente de una necesidad, como se los decía anteriormente. Las últimas reformas tributarias se han hecho para satisfacer las necesidades en cuanto a lo que concierne a la materia de salud, disminución de la pobreza, inyección de capital a los sectores más vulnerados, los sectores que menos recursos reciben por el Estado, aportes a tecnologías, educación y demás necesidades que el Estado vea conveniente. Para ello, basados en ese estudio ya previo, se identifican qué áreas se van a fortalecer para con la posterior recaudación de los impuestos, que es de obligación cumplimiento, ya que como tenemos derechos, también tenemos deberes para con el Estado, ya que con las reformas tributarias todo ese recurso canalizado, ya recaudado, se pasa posteriormente a la inversión del dinero recolectado para las mejoras continuas de nuestra república. Cuando se habla de reformas tributarias, todo el mundo siempre se preocupa, puesto que ya conocemos esta herramienta como la máxima facultad que tiene el Estado para hacernos cumplir todos los deberes en materia de impuestos, lo que conocemos como fisco. Este fisco muchas veces se encuentra con un hueco grande, lo que conoce como el déficit fiscal que posee el país, y para subsanar todos esos huecos y ir rellenándolos progresivamente se establecen unas medidas bajo las reformas tributarias. ¿Por qué es buena o es mala la reforma tributaria? Pues en mi concepto personal, una reforma tributaria es buena a la medida que las necesidades identificadas sean posteriormente satisfechas, que los recursos recaudados se inviertan en lo que verdaderamente se planteó inicial y que esas necesidades se conviertan en fortaleza para el Estado, de que garanticen la sostenibilidad socioeconómica y el crecimiento macroeconómico del país. Cuando cancelamos nuestros tributos, nuestros impuestos, todos los ciudadanos estamos motivados a que el cumplimiento de la norma se dé como tal,
debido a que cuando el Estado estableció una reforma tributaria y la puso en marcha, todos los ciudadanos la conocemos y ya vimos para qué van a ser los dineros recaudados mediante la reforma tributaria establecida. Sí es bueno por ese lado porque el Estado se mantiene de los recursos que emanan todos los contribuyentes, y los contribuyentes no cumplen con el deber del pago de los tributos, de los impuestos y de todas aquellas acciones que dan lugar a la recaudación de dinero a favor del Estado para luego nuevamente reinyectarlas a todo el desarrollo del país, pues de qué manera nos sostendríamos, ya que no hay garantías de ello. Por ese lado sí me parecen buenas las reformas tributarias, pero siempre y cuando se le dé el uso adecuado de los recursos en cuanto a manejo, que el ente central y los entes territoriales ejecuten todas las acciones y puestas en marcha de la mejor manera, donde no haya un solo indicio de corrupción. Eso se convertiría en un aspecto muy relevante y de gran satisfacción para todos los colombianos, ya que cuando los recursos se utilizan de la mejor manera, la equidad y aquella esperanza que tiene el ciudadano se convierte en una fortaleza de gran magnitud, ya que si yo soy un empresario mediano que tengo 3, 4 o 5 hectáreas de tierra donde siembro frijoles, vendo mi cosecha y el Estado me incentiva con un préstamo para la inyección al agro, y yo posteriormente alquilo más tierras para sembrar más productos de los que ya vendí, y voy creciendo, le devuelvo al Estado lo que es de él más sus intereses, y de esa manera surge lo que llamamos el crecimiento económico. Por otro lado, pienso que una reforma tributaria por el momento no se debe hacer. ¿Por qué no se debe hacer? Porque el Estado está atravesando por una situación que jamás y nunca en la vida de los colombianos se había atravesado esta situación. El COVID-19 ha sido una pandemia muy tenaz en materia de lo que convierte a la emergencia sanitaria, puesto que el Estado ha tratado de garantizar la salud de los colombianos mediante estrategias de mitigación, de aislamiento social preventivo, de estrategias como la de lavarse las manos, pues que nada más trabajen en los sectores que realmente necesita la economía por el momento para satisfacer las necesidades de los que estamos en casa. Es por ello que no es conveniente una reforma tributaria, pues la medida que está hasta el 26 del mes en curso aún deja muchos interrogantes de cómo se va a superar esa crisis. Y sería osado decir que se fortalezcan X o Y recaudo a partir de la contribución aumentada de los ciudadanos cuando no hay garantía de que el Estado se recupere al corto plazo. El Estado debería garantizar mediante un estudio previo de qué manera o quiénes se han beneficiado en este momento de la pandemia del COVID-19. Para posteriormente, ya identificados, se fijarán los objetivos específicos acorde a la estabilidad económica del país. Pues pienso que en el momento el presidente en todas las medidas que ha tomado ha sido asertivo. Lo que ha pasado es que los colombianos no hemos aportado, pero sí debe considerar a largo plazo hacer una reforma tributaria.